Bienvenido a Cuento Budista. A veces no lo notamos, pero llevamos años cargando un hábito que contamina nuestra mente, ensucia nuestras relaciones y nos mantiene alejados de la paz interior que tanto buscamos. Es un hábito silencioso, sutil, que se disfraza de preocupación, de justicia, de corrección, pero en realidad es una trampa del ego. Hoy vamos a hablar de ese hábito, el de buscar errores en los demás. Desde pequeños, aprendemos a mirar hacia afuera, a observar lo que otros hacen mal, a señalar con el dedo, a criticar sin mucha conciencia. Y aunque en la superficie parezca inofensivo o incluso necesario en realidad, este hábito puede convertirse en una prisión mental. El Buda enseñó que uno de los caminos hacia la liberación es aprender a observarse a uno mismo con honestidad, no para juzgarse, sino para comprenderse. Sin embargo, esto es difícil, mucho más difícil que ver los defectos ajenos, porque observarse a uno mismo implica humildad, coraje y una disposición profunda a transformar la propia mente. Un maestro solía decir: cuando señalas a alguien con un dedo, hay 3 dedos apuntando hacia ti. Esta frase puede parecer un cliché, pero encierra una sabiduría antigua y poderosa. Nos recuerda que, mientras invertimos energía en criticar a otros, descuidamos el trabajo más importante, nuestra propia evolución. ¿Por qué es tan fácil caer en este hábito? Porque es cómodo. Porque mirar hacia afuera nos ahorra el dolor de mirar hacia adentro. Porque juzgar a los demás nos da una falsa sensación de superioridad. Y porque el ego se alimenta constantemente de la comparación. Pero el precio que pagamos es muy alto. Perdemos claridad, perdemos compasión y sobre todo, perdemos la oportunidad de sanar verdaderamente. La enseñanza budista nos invita a practicar la atención plena, no solo en nuestras acciones, sino también en nuestros pensamientos. Y uno de los pensamientos más dañinos, aunque parezca menor, es el juicio constante hacia los demás. Cuando una mente se acostumbra a encontrar errores, se vuelve incapaz de ver lo bello. Incluso en una flor, buscará la imperfección. Incluso en un gesto amable, encontrará una intención oculta. Una mente así sufre, porque vive atrapada en la desconfianza, en la crítica y en el rechazo. Pero lo más doloroso es que esa misma mente aplicará el mismo patrón hacia sí misma. Tarde o temprano, quien juzga a los demás también se juzgará a sí mismo con dureza. Es inevitable. El hábito se vuelve automático y ya no distingue hacia dónde va dirigido, simplemente juzga. La práctica budista nos ofrece una alternativa: volvernos observadores amables de nuestra experiencia. En lugar de buscar culpables, buscamos comprensión. En lugar de señalar errores, cultivamos sabiduría. En lugar de alimentar el juicio, regamos las semillas de la compasión. Una de las grandes lecciones del Buda fue esta: no te enfoques en lo que otros hacen o dejan de hacer. Enfócate en lo que tú haces o dejas de hacer. Esta enseñanza aparece en el Dhammapada, verso 50, y no es una invitación al egoísmo, sino a la responsabilidad consciente, porque cuando uno transforma su interior, inevitablemente transforma su entorno. Una mente en paz irradia paz. Un corazón libre deja de buscar errores y comienza a ver posibilidades. Donde antes veía un defecto, ahora ve una herida. Donde antes veía un enemigo, ahora ve a un ser humano que también está luchando con sus sombras. Y esto no significa que ignoremos las injusticias del mundo, ni que nos volvamos ingenuos. Significa que dejamos de reaccionar automáticamente con juicio y comenzamos a responder con conciencia. Porque no todo error necesita ser corregido con dureza. A veces, basta con una mirada compasiva para que el otro se sienta visto, comprendido, aceptado, y desde ese espacio seguro, el cambio es más posible. Pero claro, este camino no es fácil. Requiere entrenamiento mental, requiere atención diaria, requiere una decisión profunda, la de abandonar el hábito de la crítica y cultivar el hábito de la comprensión. Pregúntate con sinceridad: ¿cuántas veces al día encuentras errores en los demás? ¿Cuántas veces tu mente reacciona con: esto está mal, aquello no debería ser así, esa persona se equivoca? ¿Y cuántas veces has detenido ese pensamiento para preguntarte: ¿qué hay dentro de mí que necesita atención en este momento?
porque cada juicio externo puede ser una señal de algo interno que necesita luz. A veces criticamos porque estamos frustrados, o porque sentimos que no tenemos control, o porque nos sentimos inseguros, y el juicio nos da una ilusión de poder. Pero cuando lo vemos con claridad, podemos hacer algo diferente. Podemos respirar, podemos mirar hacia adentro, podemos elegir no reaccionar, y en ese pequeño espacio de conciencia entre el estímulo y la respuesta empieza la verdadera libertad. Imagina por un momento cómo sería tu vida si dejaras de buscar errores en los demás. ¿Qué pasaría si tuvieras una mente entrenada para ver lo bueno, lo luminoso, lo posible? Quizás tus relaciones cambiarían. Quizás te sentirías más liviano. Quizás incluso empezarías a verte a ti mismo con más ternura, porque la verdad es esta: nadie es perfecto, nadie está completo, todos estamos en proceso, todos estamos sanando, y desde ese entendimiento nace una nueva forma de mirar. Una forma de mirar que no busca juzgar, sino comprender. Una forma de mirar que no necesita tener la razón, sino cultivar la conexión. Una forma de mirar que no alimenta el ego, sino que libera el alma. En esta primera parte del camino, te invito a que observes ese hábito dentro de ti, no para condenarlo, sino para iluminarlo. Observa cuando surge, observa qué lo activa, observa cómo te sientes después de juzgar a alguien, y luego, con amabilidad, simplemente suéltalo. No necesitas corregir a todos, no necesitas opinar sobre todo, no necesitas ser el guardián de las conductas ajenas. Tu verdadera tarea es contigo, tu verdadera práctica está en tu interior, y cuanto más profundo vayas en tu autoexploración, menos necesidad sentirás de corregir al mundo, porque comprenderás que el mundo no necesita más juicios, necesita más conciencia, necesita más amor. Y tú puedes ser una fuente de eso, así que respira, observa y elige de nuevo. El hábito de juzgar no se rompe de un día para otro, pero se puede transformar, con paciencia, con práctica, con compasión. Y cada vez que eliges comprender en lugar de criticar, estás un paso más cerca de liberar tu mente. Hay una verdad silenciosa que a menudo evitamos aceptar. Gran parte del sufrimiento que sentimos no proviene del mundo exterior, sino de las historias que construimos dentro de nuestra mente. Y muchas de esas historias se alimentan del juicio hacia los demás, como si mirar hacia afuera nos ayudara a evitar el trabajo más desafiante, mirar hacia adentro. El Buda no nos enseñó a convertirnos en jueces del mundo, sino en médicos de nuestra propia mente. Y eso requiere una disciplina espiritual que va más allá de las prácticas externas. Implica una vigilancia constante sobre los hábitos que nos roban la paz. Uno de esos hábitos más tóxicos es la compulsión por buscar fallos en los demás. No es solo una acción mental, es un patrón profundamente arraigado, una programación que se activa cada vez que algo en otro ser humano no encaja con nuestras expectativas, nuestros valores o nuestras creencias. Y lo más irónico es que esas expectativas suelen ser inconscientes, heredadas, impuestas por la cultura, la familia o incluso traumas no sanados. Cuando no hemos trabajado profundamente en nuestro mundo interior, cualquier diferencia externa nos parece una amenaza. Así que reaccionamos, juzgamos, etiquetamos, nos contamos una historia rápida para convencernos de que el otro está mal y que nosotros estamos bien. Pero en ese momento nos alejamos de la compasión, nos alejamos de la verdad y sobre todo nos alejamos de nosotros mismos, porque cada juicio que lanzamos es también una forma de evitarnos. Es más fácil decir, ella es egoísta, que reconocer, me siento herido por su actitud. Es más cómodo pensar, él es un desastre, que sentarnos con la incomodidad que su desorden despierta en nuestro interior. Pero este hábito, aunque parezca protegernos, en realidad nos encierra, nos vuelve incapaces de conectar con el otro desde un lugar genuino, nos pone una barrera invisible que impide el entendimiento mutuo y lentamente nos va dejando solos, porque mientras más juzgamos, menos comprendemos, y mientras menos comprendemos, más se rompe el puente de la conexión humana. El camino budista no es un camino de perfección, es un camino de comprensión, y comprender
requiere valentía. Porque para entender por qué alguien actúa de cierta manera, debemos atrevernos a ver más allá de la superficie, a mirar su dolor, su historia, sus miedos. ¿Y cómo vamos a lograr eso si estamos ocupados encontrando errores? El juicio endurece el corazón, la compasión lo ablanda. Y cuando el corazón se ablanda, algo mágico ocurre. Podemos ver al otro como un reflejo de nosotros mismos. Podemos reconocer que, así como nosotros nos equivocamos, ellos también están aprendiendo. Que, así como nosotros sufrimos, ellos también cargan batallas invisibles. No se trata de justificar el daño. No se trata de cerrar los ojos ante las injusticias. Se trata de elegir cómo respondemos ante la imperfección humana. Con rechazo o con sabiduría, la diferencia lo cambia todo. Hay un punto esencial que a menudo olvidamos. Los demás no están en este mundo para cumplir nuestras expectativas. Y eso incluye a nuestras parejas, amigos, familiares, compañeros de trabajo. Cada ser humano vive su propia vida, con su propio equipaje emocional, sus propias heridas y su propio camino de evolución. Cuando aceptamos esto, soltamos una enorme carga. Ya no tenemos que controlar cómo son los demás. Ya no tenemos que cargar con la frustración constante de que nadie actúa como debería, porque nos damos cuenta de algo liberador. Nadie tiene la obligación de actuar como tú esperas. Ni tú tienes la obligación de agradarle a todo el mundo. Esto es libertad, y desde esa libertad interior podemos comenzar a sanar ese impulso de corregir, señalar, opinar y juzgar. En su lugar, podemos cultivar la atención plena, una mente que observa sin reaccionar, un corazón que percibe sin condenar. El Buda decía que el primer paso hacia la sabiduría es ver las cosas tal como son. Pero eso es imposible si tu mente está nublada por prejuicios, expectativas y patrones de juicio automático. Ver con claridad implica una mirada limpia, sin adornos, sin filtros, sin juicios. Y para lograr esa claridad, necesitamos entrenarnos. Cada vez que surja en ti el impulso de juzgar, no lo reprimas, solo obsérvalo, detente, respira y pregúntate, ¿por qué esto me molesta tanto? ¿Qué parte de mí se siente amenazada, herida o insegura? Porque detrás de cada juicio hay una herida no atendida. Y si tenemos el coraje de mirar esa herida con honestidad, entonces ya no necesitaremos proyectarla en los demás. Podremos decir, este juicio me está mostrando algo sobre mí, no sobre el otro. Y en ese momento, la práctica se vuelve real. Ya no es teoría, es transformación. No se trata de convertirse en alguien que nunca juzga, eso sería casi imposible. Se trata de alguien que está consciente de sus juicios, que los ve venir, que no se identifica con ellos, que los usa como una oportunidad para despertar. En la vida diaria, esto puede comenzar con gestos muy simples. Por ejemplo, cuando alguien comete un error delante de ti, puedes elegir callar en lugar de corregir, puedes elegir entender en lugar de reaccionar, puedes elegir sonreír en lugar de señalar. Y eso no te hace débil, te hace sabio, te hace dueño de ti mismo, te convierte en alguien que no necesita tener razón, sino que necesita vivir en paz. La verdadera fuerza está en la contención, en no dejar que el juicio te arrastre, en sostener el espacio interno sin necesidad de imponerte sobre el otro, y esa fuerza se cultiva, con práctica, con paciencia, con compasión. Recuerda, cada ser humano que conoces está librando una batalla de la que no sabes nada. Algunos cargan culpas profundas, otros viven con miedo, muchos están rotos por dentro y no saben cómo pedir ayuda. Y tú, desde tu propia práctica, puedes ser una presencia sanadora, pero solo si dejas de juzgar, solo si eliges ver el dolor detrás del comportamiento, solo si eliges la compasión por encima de la corrección. Esto no significa que permitas que te dañen, no significa que justifiques abusos o te vuelvas pasivo, significa que respondes desde un lugar más elevado, que no te rebajas al nivel de la reacción, que no alimentas más dolor con tu propio sufrimiento no sanado. Cuando alguien te ofenda, observa tu impulso de atacar, de corregir, de hacer justicia. Luego respira y pregúntate, ¿qué necesita esta situación realmente? ¿Mi ego o mi presencia? Porque a veces lo más amoroso que puedes hacer es no decir nada, solo estar.
solo sostener. Y en ese espacio, algo puede comenzar a sanar. No solo en el otro, sino en ti. El juicio es una forma de violencia, sutil pero profunda. Y a veces nos hacemos adictos a él porque nos hace sentir mejor, más sabios, más correctos. Pero es una ilusión, y como toda ilusión, tarde o temprano se derrumba. El amor verdadero no juzga. Observa, comprende y elige. Elige con sabiduría, elige con amabilidad, elige con libertad. Si quieres vivir en paz, necesitas soltar la necesidad de tener la razón. Si quieres construir relaciones profundas, necesitas aprender a ver el alma detrás de las palabras. Y si quieres transformar tu mente, necesitas practicar el arte de mirar hacia adentro. El juicio hacia los demás no se elimina con esfuerzo, se disuelve con conciencia. Así que la próxima vez que veas a alguien actuar mal, no te apresures a juzgar. Tal vez está haciendo lo mejor que puede con las herramientas que tiene. Tal vez no sabe otra forma de actuar. Tal vez, como tú, solo está intentando encontrar algo de luz en medio de su confusión. Y cuando puedas ver eso, ya no verás a una persona equivocada, sino a un ser humano en proceso, como tú, como todos. Y desde ahí comienza la verdadera compasión. Decía un maestro, los ojos ven lo que la mente está entrenada para ver. Y si tu mente ha sido entrenada en el juicio, eso es exactamente lo que tus ojos buscarán en los demás. Pero si tu mente se entrena en la compasión, entonces empezarás a ver más allá de las fallas, más allá de los errores, más allá de la forma superficial del comportamiento humano. Verás el dolor oculto, la confusión detrás del enojo, la fragilidad detrás del orgullo, y entonces tu forma de relacionarte con el mundo cambiará para siempre. En esta parte del camino, debemos reconocer que este hábito de juzgar no aparece de la nada. Tiene raíces, y esas raíces, si las exploramos con honestidad, nos llevan a nuestras propias inseguridades, a las heridas no sanadas que nos habitan desde la infancia. Tal vez fuiste muy criticado cuando eras niño, tal vez sentiste que nunca eras suficiente. Tal vez viviste rodeado de exigencias, de perfeccionismo, de un entorno que ponía la vara tan alta que solo te quedaba juzgarte o juzgar a otros. Y así, sin querer, convertimos el juicio en una defensa, en una forma de mantenernos a salvo. Si encuentro errores en los demás, no mirarán los míos. Si critico primero, nadie podrá criticarme. Es un mecanismo sutil, pero profundamente humano. Pero aquí está el punto central. Ese mecanismo, que alguna vez nos protegió, hoy nos encierra, hoy nos aleja del amor, hoy nos impide conectar auténticamente. Por eso, el camino del budismo no es un camino de represión, sino de transformación. No se trata de forzarte a no juzgar, se trata de entender por qué juzgas, y desde ese entendimiento, permitir que el hábito se disuelva por sí solo. Cuando comprendes profundamente que el juicio nace del miedo, del dolor, del vacío, entonces te llenas de compasión, incluso por tu propia mente. Y desde ahí, comienzas a liberarte. Porque nadie puede juzgar con fuerza si ya ha sanado dentro de sí el deseo de controlar. Lo que nos lleva a un punto muy importante que a menudo se pasa por alto. El juicio está íntimamente ligado al deseo de control. Queremos que los demás sean diferentes, que actúen como nosotros creemos que deberían actuar, que piensen como nosotros, que reaccionen como nosotros, que vivan como nosotros. Pero eso es una forma de sufrimiento, porque mientras esperes que el mundo se adapte a tus esquemas internos, vivirás en permanente frustración. El Buda enseñó que uno de los grandes orígenes del sufrimiento es el apego, y aquí aparece uno de los más comunes, el apego a la idea de cómo los demás deberían ser. Ese deberían nos envenena, nos vuelve rígidos, nos llena de expectativas imposibles. Y cuando los demás no cumplen con ese guión que hemos escrito en nuestra mente, reaccionamos con juicio. Pero, ¿qué pasaría si soltaras ese guión? ¿Qué pasaría si dejaras de esperar que los demás sean como tú deseas y comenzaras a verlos tal como son? La respuesta es simple y poderosa. Empezarías a vivir en paz. Cuando aceptas que nadie tiene que cambiar para que tú seas feliz, algo dentro de ti se relaja profundamente. Ya no tienes que corregir a tu pareja,
cada vez que comete un error. Ya no tienes que señalarle a tu amigo lo que debería haber hecho diferente. Ya no tienes que buscar fallas en tu entorno para justificar tu incomodidad interna. Simplemente puedes ser, puedes observar, puedes elegir responder con sabiduría. Y ahí es donde comienza la verdadera madurez espiritual. Porque el juicio es reactivo, la sabiduría es elegida, y esa elección es tu mayor poder. Ahora bien, hay un aspecto sutil que debemos entender. No se trata de convertirse en alguien que todo lo permite o que todo lo acepta sin criterio. No se trata de negar la realidad ni de volverse ingenuo. Se trata de aprender a distinguir entre juicio y discernimiento. El juicio condena, el discernimiento comprende. El juicio dice, tú estás mal. El discernimiento dice, esto que has hecho genera sufrimiento. ¿Cómo podemos aprender de ello? El juicio te separa del otro. El discernimiento te acerca a la verdad, y por eso, el discernimiento es un valor esencial en el camino budista, porque no todos los errores deben ser ignorados, pero sí deben ser tratados con conciencia. El Buda mismo no juzgaba a las personas, pero sí discernía lo que conducía al sufrimiento y lo que conducía a la liberación, y enseñaba desde esa claridad, no desde la condena. Así que pregúntate, ¿estoy hablando desde el juicio o desde el discernimiento? ¿Desde el ego que necesita tener razón o desde la compasión que desea que todos crezcamos? Cuando alguien cercano a ti comete un error, tu hijo, tu pareja, tu hermano, tienes una oportunidad sagrada. Puedes reaccionar desde el juicio, desde la crítica, desde el impulso de corregir con dureza, o puedes detenerte, respirar y elegir otro camino, el de la comprensión profunda. Puedes preguntar, ¿qué estás sintiendo? ¿Por qué hiciste eso? ¿Cómo puedo ayudarte a entenderlo? Y esa simple pregunta, cargada de amor, puede abrir una puerta que el juicio jamás abriría. Porque el juicio cierra, pero la compasión abre. Y si en verdad quieres ayudar a los demás a transformarse, esa es la única llave que sirve. Recuerda, las personas no cambian porque las señales con el dedo. Cambian porque se sienten vistas, valoradas, acompañadas. Cambian porque alguien creyó en ellas, incluso en medio de su confusión. Y tú puedes ser esa persona, pero solo si eliges soltar el juicio. Una práctica poderosa es esta. Cuando sientas el impulso de criticar a alguien, detente y nombra 3 cualidades positivas de esa persona. No para negar su error, sino para equilibrar tu mirada, para recordarte que nadie es solo su defecto, que todos somos una mezcla de luces y sombras. Y si entrenas tu mente a ver la luz, poco a poco te volverás un canal de sanación, un refugio, una presencia que no necesita imponer nada, porque simplemente irradia paz. Y esa es, en última instancia, la mayor enseñanza del Buda, que no hay necesidad de cambiar el mundo entero. Solo necesitamos cambiar nuestra forma de mirarlo. Cuando cambias tu mirada, cambia tu mundo. Y cuando tu mundo interno se llena de claridad, ya no necesitas controlar el externo. Puedes soltar, puedes fluir, puedes amar sin miedo. Y eso, querido caminante, es verdadera libertad. A veces, creemos que corregir a los demás es una forma de ayudarles. Pensamos que si les señalamos sus errores, van a cambiar. Que si les decimos lo que hacen mal, nos escucharán, lo agradecerán y serán mejores. Pero la realidad es que rara vez funciona así. Las personas no cambian por imposición. Cambian cuando se sienten comprendidas. Cambian cuando sienten que pueden confiar. Cambian cuando alguien les ofrece una mirada distinta, no desde el juicio, sino desde la empatía. Y aquí es donde el camino espiritual nos ofrece una alternativa. Dejar de corregir con la intención de tener razón y empezar a acompañar desde la intención de servir. Hay algo profundamente sanador en ser escuchado sin ser juzgado, en sentir que no necesitas justificar cada parte de ti, que puedes mostrar tus fallos y aún así ser digno de amor. Porque todos hemos cometido errores, todos hemos herido, todos hemos actuado desde la inconsciencia alguna vez, y cuando recordamos eso, dejamos de colocarnos por encima de los demás. Dejamos de usar el juicio como una herramienta de superioridad. El juicio se alimenta del ego. La compasión se alimenta del corazón. Y la diferencia entre ambos no es solo emocional, es espiritual.
El Buda enseñó que una de las causas más profundas del sufrimiento es la ilusión de separación. Pensamos que estamos separados de los demás, que yo soy distinto de tú, que mi error es menos grave que el tuyo, y así nace la comparación, el juicio, el conflicto. Pero si vemos con ojos claros, descubrimos algo revelador. Lo que juzgo en ti es algo que también vive en mí. Tal vez no en la misma forma, tal vez no en la misma intensidad, pero está. Por eso, cada juicio es una oportunidad, una invitación a mirar hacia adentro, a preguntarnos, ¿por qué esto me molesta tanto? ¿Qué parte de mí se siente tocada, herida, amenazada por este comportamiento? Y cuando tenemos el coraje de hacer esas preguntas, descubrimos mucho más de lo que imaginamos. Descubrimos heridas antiguas, miedos enterrados, expectativas no cumplidas, y todo eso que no hemos resuelto lo proyectamos sobre los demás. Por eso, dejar el hábito de juzgar no es solo un acto de amor hacia los otros, es un acto de sanación hacia nosotros mismos. Cuando dejas de buscar errores en los demás, tu mente se aquieta, tu corazón se relaja, tu energía deja de enfocarse en lo externo y comienza a volver a casa. Y en esa casa interior, encuentras algo que siempre estuvo ahí, una luz serena, una claridad profunda, una sabiduría que no necesita comparar ni criticar, porque simplemente comprende. Pero para llegar ahí, necesitamos atravesar el umbral del silencio. El silencio es un maestro exigente, pero justo, porque en el silencio no puedes distraerte con las fallas ajenas, no puedes apuntar con el dedo, no puedes esconderte detrás de tus argumentos. En el silencio estás contigo, frente a frente, sin máscaras, sin excusas, y es ahí donde comienza el verdadero camino espiritual. Cuando eliges el silencio en lugar del juicio, algo dentro de ti empieza a sanar. Aprendes a observar sin reaccionar, a sentir sin culpar, a existir sin necesidad de imponerte sobre los demás. Y en esa existencia silenciosa brota la paz, una paz que no depende de que el mundo cambie, una paz que nace de tu forma de mirar, porque al final no se trata de cambiar al otro, se trata de transformar tu percepción. Hay una práctica muy sencilla pero poderosa que puedes comenzar hoy. Durante un día entero, comprométete a no emitir ningún juicio hacia los demás, ni en voz alta, ni en tu mente. Solo observa, solo respira, solo sé. Notarás cuántas veces surge el impulso, cuántas veces tu mente quiere decir, esto está mal, eso no debería ser así, ¿cómo puede actuar de esa forma? Y cada vez que aparezca, respira, vuelve a ti, sonríe y suelta. Esa práctica, tan simple, puede cambiar tu vida, porque no solo te hará más consciente, también te hará más liviano. Descubrirás que gran parte del estrés que sientes no viene de las situaciones en sí, sino de los pensamientos con los que las acompañas. Y muchos de esos pensamientos están teñidos de juicio. Cuando sueltas el juicio, también sueltas la necesidad de controlar, la necesidad de entenderlo todo, de explicarlo todo, de ponerle una etiqueta a cada cosa. Y en ese espacio de no juicio, ocurre algo extraordinario. Comienzas a ver, ves al otro con nuevos ojos, ves el mundo con nuevos ojos, y sobre todo, te ves a ti mismo con nuevos ojos, ya no como alguien que necesita corregirse todo el tiempo, sino como alguien que está creciendo, que está aprendiendo, que está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene. Y ese cambio de mirada es liberador, porque cuando dejas de buscar errores, empiezas a buscar belleza. La belleza en lo imperfecto, la belleza en lo humano, la belleza en lo real. El Buda no buscaba seres perfectos, veía el potencial de despertar en todos, incluso en los más perdidos, incluso en los más erráticos. Y ese es el verdadero amor, ver más allá del error, ver más allá de la forma, ver la luz que brilla incluso en la sombra. A veces, la persona que más te irrita es la que más necesita de tu compasión. A veces, quien más errores comete es quien menos amor ha recibido. Y a veces, tú mismo en tus momentos más oscuros necesitas que alguien te vea sin juicio, que te abrace tal como eres, que te recuerde que eres digno, incluso cuando te equivocas. ¿Y si fueras tú esa persona para los demás? ¿Y si, en lugar de corregir,
eligieras comprender, y si, en lugar de juzgar, eligieras amar, esa elección está en tus manos, cada día, cada instante, cada encuentro, y no es solo un acto noble, es un acto de inteligencia, porque vivir desde el juicio desgasta, pero vivir desde la compasión te nutre, te da fuerza, te da claridad, te da sentido. Así que empieza por lo pequeño, por una mirada sin juicio, por una palabra amable, por un silencio que contiene en lugar de corregir, y verás cómo, poco a poco, tu mundo cambia, porque el mundo que ves no es más que un reflejo de tu mirada, y si tu mirada se llena de compasión, entonces el mundo también se llenará de luz. Imagina por un instante que estás frente a una persona que ha cometido un error evidente, algo que te afecta, algo que te duele. Tu mente, de inmediato, empieza a hablar. ¿Cómo pudo hacer eso? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no entiende? Las palabras del juicio se tejen solas, automáticas, sin que tengas que hacer ningún esfuerzo. Ahora haz una pausa. Respira. ¿Qué pasaría si, en ese mismo instante, pudieras dar un paso atrás? No para evitar el dolor, sino para verlo con otra luz. Y si pudieras preguntarte, ¿qué me está enseñando esta situación sobre mí? Esa pregunta puede cambiarlo todo. Porque el hábito de juzgar a los demás es tan común, tan normalizado, que ni siquiera notamos que lo hacemos casi a cada momento. En nuestra mente, en nuestras palabras, en nuestros gestos, el juicio es parte del ruido constante que contamina nuestra percepción del mundo. Pero cuando hacemos una pausa, cuando decidimos conscientemente no reaccionar desde ese lugar, se abre una puerta, y detrás de esa puerta hay algo que no se ve a simple vista, una posibilidad de transformación. La transformación no empieza cambiando al otro. Comienza cuando tú eliges mirar diferente. Y aquí es donde el budismo nos ofrece una visión completamente revolucionaria. No puedes controlar lo que el otro hace, pero sí puedes elegir cómo tú respondes. Y esa respuesta no tiene que ser automática. Puede ser consciente, serena, sabia. Volvamos al ejemplo. Alguien se equivoca, te lastima, te decepciona. ¿Qué haces? El hábito aprendido te dice que lo corrijas, lo señales, lo enfrentes. Y a veces eso es necesario. Pero no desde el juicio, no desde el enojo, no desde el deseo de castigar, porque cuando actúas desde ese lugar, lo que generas es más distancia, más incomprensión, más dolor. Pero si eliges actuar desde la comprensión, desde la calma, desde el deseo real de ayudar a ese ser a despertar, entonces estás sembrando algo mucho más profundo, la posibilidad de sanar juntos, y eso es algo que pocas personas entienden. Corregir no es incompatible con amar. Lo que hace la diferencia es desde dónde corriges. Desde tu herida, desde tu rabia, desde tu ego o desde tu sabiduría, tu compasión, tu deseo sincero de ver al otro crecer. La mayoría de las veces corregimos desde la herida, porque el error del otro nos toca algo interno no resuelto, nos recuerda algo del pasado, nos activa una sensación de desvalorización y entonces reaccionamos como si tuviéramos que defendernos. Pero el camino del despertar implica lo opuesto, no reaccionar, sino responder. Responder implica elegir, implica tomar un momento para preguntarte, ¿cuál es la manera más compasiva de actuar aquí? ¿Cómo puedo ser fiel a mi paz interior sin dejar de ser auténtico? ¿Cómo puedo expresar lo que siento sin dañar? Ese tipo de preguntas no surgen en medio del juicio, surgen en medio de la conciencia. Y entrenar esa conciencia es parte de la práctica diaria. Por eso, el Buda insistía tanto en la atención plena, porque la atención plena nos permite ver el espacio que hay entre el estímulo y la respuesta. Nos da margen, nos da aire, nos da claridad. Y cuando tienes claridad, ya no estás atrapado por los hábitos del pasado, ya no estás esclavo de tu ego. Puedes elegir una respuesta nueva, creativa, más elevada. El juicio es automático. La compasión es una elección, y tú puedes elegirla, cada vez, en cada situación. Ahora bien, puede que te preguntes, ¿y si alguien a quien amo comete errores graves? ¿No debo decir nada? La respuesta es, sí, debes hablar, pero desde el amor, no desde la superioridad. El amor verdadero no es pasivo, no es ciego, no es indiferente. El amor verdadero se interesa, se compromete,
se atreve a decir la verdad, pero lo hace con ternura, con humildad, con presencia, y eso marca la diferencia. No es lo mismo decirle a alguien, siempre haces todo mal, que decirle, quiero hablar contigo porque me importa nuestra relación, y esto que pasó me dolió. No es lo mismo decir, eres un desastre, que decir, siento que esto no está funcionando bien, ¿cómo podemos mejorarlo juntos? Las palabras no solo comunican ideas, transmiten energía. Y esa energía es la que el otro recibe. Si tu energía es de juicio, el otro se cerrará, se pondrá a la defensiva o se lastimará. Pero si tu energía es de compasión, se abrirá, sentirá que puede confiar, que puede mostrarse vulnerable, y en esa apertura ocurre la transformación. Ahora, puede que te encuentres en una situación en la que tú mismo has sido juzgado, en la que alguien ha puesto sobre ti su mirada crítica, dura, exigente, y eso te ha dejado herido, confundido, tal vez con una sensación de injusticia. Aquí también hay una lección profunda, porque el juicio ajeno no te define. No eres lo que otros dicen de ti, no eres el error que cometiste, no eres el personaje que alguien construyó en su mente. Eres mucho más que eso. Eres un ser en proceso, en construcción, en evolución, y eso significa que puedes aprender, que puedes reparar, que puedes cambiar, pero no necesitas hacerlo para complacer a los demás. Lo haces porque eliges vivir con más autenticidad, con más libertad, con más amor. Entonces, cuando alguien te juzgue, respira, no reacciones, no te defiendas inmediatamente, no caigas en el juego del conflicto. Pregúntate, ¿hay algo de verdad en esto que escucho? ¿Hay algo que puedo mirar dentro de mí? Y si lo hay, agradécelo, no por el juicio, sino por la oportunidad de crecer. Y si no lo hay, suéltalo, con amor, con compasión, con firmeza. No todo juicio merece una respuesta. A veces, el mayor acto de amor hacia ti mismo es no engancharte, no explicarte, no justificarte. El silencio también es sabiduría. Y cuando ese silencio está lleno de presencia, de dignidad, de claridad interior, se vuelve más elocuente que 1000 palabras. Ahora bien, volvamos al hábito de juzgar. ¿Cómo se transforma? No con esfuerzo forzado, no con culpa, no con represión. Se transforma con atención, amabilidad y práctica. Cada vez que notes el impulso, obsérvalo como si fueras un testigo. No te identifiques, no te castigues, solo míralo y di internamente, ah, ahí está el viejo patrón, lo reconozco, pero hoy elijo algo diferente, y elige. Tal vez no puedas cambiarlo todo de inmediato, pero puedes hacer un pequeño gesto, una pausa, un silencio, una palabra más suave, una intención diferente, y eso ya es un milagro, porque el verdadero cambio no ocurre de golpe, ocurre en los pequeños momentos de elección consciente, y cuanto más repites ese gesto, más se convierte en tu nueva forma de ser. Así que empieza hoy, ahora, con lo que tienes, con quien tienes delante. No esperes a estar en paz para dejar de juzgar. Deja de juzgar, y la paz vendrá sola, porque el juicio es una piedra en tu corazón. Y cuando sueltas esa piedra, todo se aligera. Verás que el mundo ya no te parece tan hostil. Verás que las personas ya no parecen tan difíciles. Verás que incluso tú te vuelves más amable contigo mismo, porque eso es lo más hermoso de todo este camino. Cuando dejas de juzgar a los demás, también dejas de juzgarte a ti. Y en ese instante, algo dentro de ti respira, y ese respiro es el comienzo de tu verdadera libertad. Cuando comienzas a vivir sin el peso del juicio, algo sutil pero inmenso cambia en tu vida. La relación contigo mismo se vuelve más suave, más tierna, más honesta. Y desde esa honestidad amorosa nace la verdadera transformación. Porque al final del camino, todo lo que hemos dicho sobre dejar de juzgar a los demás, también aplica, quizá con más fuerza aún, a cómo te hablas a ti mismo. No hay hábito más dañino que el de señalarte cada día, silenciosamente, con el dedo. No vales, te equivocaste, nunca haces nada bien. Esas frases que nadie más escucha, pero que tú repites internamente como un mantra oscuro. Ese juicio que llevas dentro, como una herida abierta, que nunca cicatriza, es muchas veces la raíz de todo lo demás. Juzgamos a los demás
porque no sabemos cómo dejar de juzgarnos a nosotros. Por eso, soltar ese hábito no es solo un acto de bondad hacia el mundo, es un acto de sanación profunda hacia ti mismo. Imagina cómo cambiaría tu vida si cada vez que te equivocaras, en lugar de reprocharte, eligieras comprenderte. Si en lugar de repetirte, qué tonto soy, pudieras decirte, estoy aprendiendo, está bien, aún estoy en camino. Esa es la voz del Buda dentro de ti. Esa es la voz que calma, que guía, que abraza. No hay despertar espiritual verdadero sin compasión hacia uno mismo. Y no hay compasión hacia uno mismo si no dejas de castigarte, de exigirte, de compararte. Así como aprendiste a encontrar errores en los demás, también aprendiste a exigirte hasta lo imposible, a pensar que solo si eras perfecto merecías amor, a creer que equivocarte era sinónimo de fallar como ser humano. Pero nada de eso es real. La enseñanza budista más profunda es que no hay nada que probar. No hay una meta externa que alcanzar. No hay un estado de perfección que debas lograr para ser digno. Ya eres suficiente. Aquí y ahora, con tus aciertos, con tus heridas, con tu historia. Y desde esa aceptación nace la posibilidad de mejorar, no por presión, no por miedo, sino por amor. Cuando te tratas con amor, es más fácil crecer, más fácil corregirte, más fácil mirar tus errores sin necesidad de esconderlos ni defenderlos, porque sabes que no te definen. Del mismo modo, cuando dejas de juzgar a los demás, creas el espacio para que ellos también se transformen, porque se sienten vistos, no atacados, se sienten aceptados, no condenados. Esa es la verdadera enseñanza del Buda. La transformación ocurre en el terreno fértil de la comprensión, y tú puedes convertirte en ese terreno fértil para ti mismo y para los demás. Pero, ¿cómo se ve eso en la vida real? ¿Cómo se siente vivir sin juicio? Se siente ligero, se siente libre, se siente abierto. Es como caminar sin peso sobre los hombros, como mirar a alguien a los ojos sin expectativas, como hablar desde el corazón sin necesidad de tener razón. Es la capacidad de escuchar sin interrumpir, de observar sin corregir, de acompañar sin imponer. Y sí, al principio cuesta, porque el hábito del juicio ha sido reforzado durante años. Pero cuanto más lo ves, más fácil se hace elegir diferente. Por eso, la clave está en la atención plena, en estar presente en ti, en observarte cuando el juicio aparece y decirte con suavidad, no voy por ahí, hoy elijo algo distinto. Ese pequeño gesto repetido una y otra vez te cambia. Y cuando cambias tú, cambia tu mundo. Tu pareja cambia porque ya no siente que la estás evaluando. Tus hijos se relajan porque sienten que no tienen que ser perfectos. Tus amistades se vuelven más profundas, más sinceras, más verdaderas. Y tú empiezas a respirar con el pecho más abierto. Porque ya no necesitas ser otra cosa. Ya no necesitas que el mundo sea distinto. Puedes vivir desde la aceptación consciente, que no es resignación, sino libertad. Libertad para dejar de corregir todo, para dejar de controlar, para dejar de perseguir ideales que solo te desgastan. Y en esa libertad, descubres una nueva forma de amar. Un amor más ancho, más profundo, más real. Un amor que no exige, que no impone, que no espera, un amor que simplemente ve, y al ver, abraza. Ese es el amor del Buda, el amor que transforma, el amor que no juzga, y tú puedes encarnar ese amor. No porque seas perfecto, sino porque eliges caminar cada día con más conciencia, porque eliges dejar de señalar y empezar a comprender, porque eliges dejar de imponer y empezar a inspirar, porque eliges dejar de exigir y empezar a cuidar. Ese es el verdadero camino espiritual, no el que te hace ver más sabio, sino el que te hace más humano, más presente, más compasivo. Y ese camino empieza con una decisión muy simple. Hoy, elijo dejar este hábito, elijo dejar de buscar errores en los demás, elijo mirar hacia adentro, elijo sembrar comprensión, elijo cultivar silencio, elijo practicar la compasión, y al hacerlo, me libero, no del mundo, no de los demás, me libero de mí, de esa parte de mí que siempre necesitó tener razón, que siempre necesitó defenderse, que siempre estuvo a la defensiva. Hoy,
esa parte puede descansar. Hoy puedo ser, y en ese ser comienza una nueva vida. Una vida más suave, más ligera, más despierta, más libre. El verdadero despertar espiritual no llega con gritos ni relámpagos. No es un momento ruidoso ni una gran revelación espectacular. Llega con silencio, con comprensión profunda, con una calma que se asienta dentro de ti sin necesidad de explicaciones. Y muchas veces, ese despertar comienza con un gesto aparentemente insignificante: decidir dejar de juzgar. Sí, así de simple y así de radical, porque detrás de cada juicio que abandonas hay una parte de ti que se libera, una parte que ya no necesita defenderse, una parte que puede, por fin, descansar. La mayoría de las personas viven sus días atrapadas en una danza interminable de comparaciones. Comparan su cuerpo con el de otros, su éxito con el de otros, su valor con el reconocimiento que reciben, y cuando no encuentran satisfacción dentro de sí, la buscan señalando fuera lo que creen que está mal. Juzgar a los demás se convierte, entonces, en una estrategia de supervivencia, una forma de proteger el ego herido, un intento de ganar seguridad a través de la crítica. Pero esa estrategia es una ilusión, porque nunca sana, solo prolonga la herida, y el budismo nos recuerda una y otra vez: si quieres liberarte del sufrimiento, debes abandonar la raíz del sufrimiento, no la forma, no el síntoma, sino la causa. Y la causa muchas veces está en cómo percibes, desde dónde miras el mundo, desde el miedo o desde la paz, desde la inseguridad o desde la aceptación. Una mente entrenada en el juicio no puede ver la realidad con claridad, porque el juicio la distorsiona todo el tiempo, la contamina, le impide ser lo que es. Pero una mente que ha soltado el hábito de juzgar es como un cielo despejado después de una tormenta, puro, limpio, sereno, y en ese cielo interior puedes ver a los demás sin filtros. Puedes verlos como son, seres humanos imperfectos, como tú, intentando vivir lo mejor que pueden. Quizás el mayor regalo que podemos darle a otro ser humano es este: no exigirle que sea distinto para merecer nuestro amor. Ese tipo de amor es raro, porque va contra todas las enseñanzas que recibimos. Desde pequeños nos enseñaron que hay que portarse bien para que nos quieran, que hay que sacar buenas notas, que hay que encajar, que hay que hacerlo bien para recibir aprobación. Y sin darnos cuenta, repetimos esa misma lógica con los demás. Te amaré si cambias, te aceptaré si haces lo que espero, te abrazaré si corriges tus errores. Pero ese no es amor, es un contrato, y el Buda no nos enseñó a hacer contratos. Nos enseñó a liberarnos, a amar sin condiciones, a aceptar sin exigencias, a comprender sin necesitar que el otro se transforme primero, porque cuando tú cambias tu forma de mirar, el otro siente el espacio, y ese espacio lo transforma. No necesitas corregir a nadie para inspirarlo, solo necesitas ser tú, ser presencia, ser ejemplo, ser coherencia, y desde ahí, sin esfuerzo, tu forma de vivir se vuelve una enseñanza silenciosa. Los demás te observarán y sentirán paz. Sentirán que no tienen que defenderse, que pueden mostrarse tal como son, que no serán juzgados, y eso es revolucionario. En un mundo donde todos compiten, tú eliges no competir. En un mundo donde todos corrigen, tú eliges escuchar. En un mundo donde todos juzgan, tú eliges abrazar. Y eso no es debilidad, es poder. El poder de la conciencia, el poder de la libertad interior, el poder de estar por encima del ego sin necesidad de aplastar al otro. Ahora bien, abandonar el juicio no significa dejar de ver los errores, ni volverse ciego ante el sufrimiento. Significa ver con más profundidad, ver el error, sí, pero también ver la causa del error, ver la acción, sí, pero también la herida que la originó, ver el comportamiento, sí, pero también la historia que lo sostiene. Y desde ahí, responder con compasión. Imagina a alguien que grita, que ofende, que reacciona con violencia. Tu mente inmediata puede decir: es agresivo, es insoportable, es tóxico. Pero, si miras más profundo, puedes preguntarte: ¿qué dolor habrá detrás de ese grito? ¿Qué frustración no sabe cómo expresar? ¿Qué miedo lo está gobernando? Y entonces, ya no necesitas condenarlo,
Puedes simplemente observarlo, con firmeza, con claridad, con amor. Y tal vez no digas nada, tal vez pongas un límite, tal vez te alejes, pero lo haces desde la paz, no desde el juicio, y eso lo cambia todo. Porque cuando actúas desde el juicio, el otro siente tu energía como una amenaza. Pero cuando actúas desde la compasión, incluso los límites más firmes se sienten como amor. Y eso requiere práctica, requiere atención, requiere una intención constante de vivir desde un lugar más elevado. Pero es posible, y tú puedes hacerlo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a mirar dentro de ti cada vez que surja el juicio? ¿Estás dispuesto a verte con sinceridad? ¿Estás dispuesto a perdonarte por haber juzgado tantas veces? ¿Estás dispuesto a empezar de nuevo? Porque eso es lo que ofrece el camino espiritual. La posibilidad de empezar otra vez, de soltar lo aprendido, de elegir de nuevo. Y si eliges vivir sin juicio, estarás dando uno de los pasos más grandes hacia la libertad. Porque el juicio no solo daña al otro, también te daña a ti. Cada vez que juzgas, te desconectas de tu paz, te alejas de tu sabiduría, te atrapas en un ciclo de separación. Pero cada vez que eliges comprender, regresas a ti, a tu centro, a tu esencia. Y esa esencia no necesita corregirlo todo, solo necesita amar. La práctica que viene a continuación puede ayudarte a seguir soltando este hábito. Se llama 3 respiraciones conscientes antes de juzgar. Cada vez que sientas el impulso de criticar a alguien, ya sea en tu mente o en voz alta, haz una pausa y respira 3 veces, profundamente. En cada respiración, repite internamente: 1. Este juicio no me define. 2. Esta persona está haciendo lo mejor que puede. 3. Puedo elegir la paz. Verás cómo cambia tu energía, cómo se ablanda tu cuerpo, cómo se disuelve la necesidad de imponer tu visión, y desde ese lugar podrás actuar si es necesario. Pero ya no desde el impulso, sino desde la conciencia. Esa es la diferencia entre reaccionar y responder. Reaccionar es automático, responder es consciente. Y cada vez que eliges responder, estás despertando un poco más. Así que sigue practicando. No busques hacerlo perfecto, solo busca hacerlo presente. Cada día, cada instante, cada encuentro. Y recuerda, el juicio no es una verdad. Es solo una historia que tu mente construyó para sentirse segura. Tú no eres esa historia. Tú eres el espacio donde esa historia aparece y desaparece. Tú eres la conciencia que observa, la luz que ilumina, el amor que puede abrazarlo todo, incluso tus propias sombras. Has llegado hasta aquí. Has caminado, palabra a palabra, pensamiento a pensamiento, por el sendero silencioso que lleva desde el juicio hacia la compasión. Y ahora, quizá te preguntas, ¿y qué hago con todo esto? ¿Cómo sigo adelante en la vida diaria sin volver a caer en los viejos hábitos? La respuesta es sencilla y al mismo tiempo poderosa. Con cada respiración, elige mirar distinto, elige hablar con más cuidado, elige sentir con más conciencia, porque el cambio profundo no ocurre solo una vez, ocurre cada día, en lo cotidiano, en lo aparentemente irrelevante, en los momentos en los que nadie te observa. Ahí es donde se define quién eres realmente. ¿Quién eres cuando no hay nadie que aplauda tus palabras? ¿Quién eres cuando tienes la oportunidad de juzgar y eliges no hacerlo? ¿Quién eres cuando alguien se equivoca contigo y en vez de reaccionar, eliges comprender? Ahí estás tú, en tu forma más pura, en tu forma más despierta. Y si en verdad deseas vivir una vida libre de juicio, entonces tienes que anclarte en una decisión diaria, vivir desde la compasión, no como una emoción pasajera, sino como una postura existencial, como un acto de rebeldía en un mundo que constantemente nos empuja a competir, a señalar, a defendernos. La compasión no es debilidad, es el poder más grande que un ser humano puede cultivar, porque la compasión lo transforma todo. El error se vuelve aprendizaje, la crítica se vuelve escucha, la distancia se vuelve encuentro. Y lo más milagroso, tú también te vuelves alguien nuevo, no perfecto, no iluminado, pero sí más verdadero, más liviano, más humano. Quizá ahora puedas mirar atrás y recordar momentos en los que el juicio te controló, palabras que dijiste con dureza,
reacciones que te dolieron después, relaciones que se enfriaron porque no supiste cómo mirar al otro sin exigirle que cambiara. Y está bien, no eres culpable, solo estabas dormido, solo estabas repitiendo lo que aprendiste, solo estabas usando el juicio como una forma torpe de protegerte. Pero hoy sabes más, hoy puedes elegir diferente. El camino espiritual no se trata de negar tu humanidad, se trata de abrazarla con conciencia, de ver tus sombras con amor, de saber que en ti hay oscuridad, sí, pero también hay luz, y que en esa danza entre ambas puedes elegir crecer. Recuerda esto, cada persona que aparece en tu vida es un espejo, y cada juicio que emites es una oportunidad de ver algo en ti que aún necesita ser iluminado. No para castigarte, sino para sanarte. Cada vez que criticas a alguien por hablar demasiado, tal vez lo que no soportas es tu propia dificultad para expresarte. Cada vez que juzgas a alguien por ser desordenado, tal vez hay dentro de ti un anhelo de soltar el control. Cada vez que señalas la pereza ajena, tal vez hay una parte tuya que está agotada y necesita descanso. Y así, lo que parecía externo, vuelve a ti. Y ahí comienza el verdadero trabajo. Porque si el juicio tiene una raíz, esa raíz está en tu interior. Y si quieres arrancarla, debes hacerlo con delicadeza, con paciencia, con ternura, no con más juicio, no con más exigencia, con amor, un amor que empieza contigo, que te dice, está bien, ya no necesito perfección, solo necesito presencia, una presencia que observa, que respira, que elige con intención, porque vivir sin juzgar no significa desconectarte del mundo, significa estar más profundamente conectado, con los demás, con tu cuerpo, con tu corazón, con el instante presente, significa mirar al otro y decir, sin palabras, te veo, no necesito cambiarte, puedo amarte en tu proceso. Y eso, querido caminante, es lo más cercano a la iluminación que muchos de nosotros alcanzaremos en esta vida. No es un estado místico, no es una experiencia trascendental, es esta simple, poderosa, revolucionaria práctica diaria, no juzgar, comprender, amar. Así que termina este viaje con una pregunta sagrada, no para responderla con la mente, sino para dejarla caer como una semilla en tu corazón. ¿Qué tipo de presencia quiero ser en el mundo? ¿Una que juzga, o una que comprende, una que exige, o una que inspira, una que critica, o una que cuida? La respuesta está en ti, en cada instante, porque el juicio no es inevitable, es una elección, y hoy puedes elegir distinto. Hoy puedes empezar una nueva forma de estar, donde cada encuentro es una oportunidad de sanar, donde cada error es una oportunidad de aprender, donde cada corazón, incluso el más herido, es digno de ser visto sin condena. Y tú puedes ser ese testigo silencioso, ese espacio amoroso, esa presencia clara que no necesita tener razón porque ya encontró su verdad interior. Así termina este viaje, no con una conclusión, sino con una apertura, porque vivir sin juicio no es una meta, es un camino, y tú ya lo has empezado, paso a paso, palabra a palabra, corazón a corazón, y en ese camino, que es solo tuyo, recuerda siempre esto, tu compasión puede ser el refugio que alguien lleva años buscando, tu silencio puede ser más sanador que 1000 consejos, y tu decisión de no juzgar puede ser el gesto más profundo de amor que alguien reciba en toda su vida. Sigue caminando, sigue respirando, sigue eligiendo, cada día, cada instante, porque el mundo no necesita más juicio, necesita más seres como tú, que han recordado cómo mirar con los ojos del alma. Si este cuento tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir recibiendo enseñanzas como esta cada semana. Aquí, cada historia es una semilla, y tú eres el jardín donde puede florecer.